¿Cómo estudio una oposición? ¿Hago resúmenes o hago esquemas? Bueno, yo os traigo hoy un recurso que hice yo en su día, que fue la libreta de la oposición, que fue como me preparé una de las oposiciones a las que me presenté, que era de la administración local. Lo primero, que ya debes de saber cuál es la oposición a la que te vas a presentar, cuáles son los temas que entran. Habrás debido de conseguir el temario, bien porque lo hayas conseguido en una academia o bien porque te lo hayas elaborado tú. Recuerda que si te lo elaboras tú, hay un tiempo que no vas a estar estudiando, sino solamente haciéndote el temario, que si queréis un vídeo de cómo hacer un temario, dejármelo en comentarios. Y finalmente, ya te lo has tenido que estudiar, ¿vale? No se pueden hacer buenos esquemas ni buenos apuntes personales si tú no has trabajado ante la legislación o tu temario. Hasta que no lo trabajas, entonces lo normal es tener ya el temario, haberlo subrayado, haberlo estudiado y en la segunda vuelta aproximadamente decir, bueno, hay cosas que se me olvidan, hay cosas que no entiendo y entonces, ¿cómo me estudio la oposición? Porque no solamente es tener el temario, sino cómo la memorizo, cómo consigo engañar al cerebro para que preguntas que siempre fallo o cosas que no se me quedan, pues la memorice y pueda obtener un buen resultado. Pues quedaros porque nos vamos a ir a la mesa y os voy a mostrar cómo hice yo esta libreta, porque os va a ayudar mucho a entender cómo se elaboran los temas y cómo nos ayuda a memorizarlo. Bueno, pues esta es mi libreta de la oposición, ¿vale? Le había puesto aquí unos marcadores de papel que con el tiempo pues se han arrugado, ¿vale? Pero eso era para localizar más fácil el número de los temas. Entonces, ¿qué es lo primero que hay en mi libreta? Pues lo primero que hay son las bases, ¿vale? Estas en concreto fueron para el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, que está en Sevilla. No recuerdo ya si era para una plaza o para una bolsa. El caso es que me la preparé y me preparé con esta libreta que hice. Lo primero es sacar todo lo que eran las bases, ¿vale? En concreto, el índice del temario. Mirar, porque esto es muy usual en los temarios y es que te pone, por ejemplo, la ley de servicios sociales está dividida en varios temas. Han cogido con la misma ley te saca varios temas. Eso es común también, por ejemplo, la ley 39 está en la fase, pero también está el acto administrativo y la obligación de la administración. O sea que normalmente, o por ejemplo, en trabajo social aquí también había varios con el mismo concepto, ¿vale? Eso es común y os pasará dependiendo de algunas de las convocatorias, pero sí es importante que vosotros en lo que es las bases y lo que es el temario analicéis bien. Veis que yo puse de color verde la ley principal y ya pues de rojo lo que me iba estudiando o lo que me faltaba o lo que fuera, ¿vale? Ese es el primer análisis. Y ahora empezaría a, digamos, lo que es el tema. Recordar que esto no era lo que yo directamente estudiaba, esto era lo que yo repasaba, ¿vale? Esto era para repasar. Yo mi tema lo tenía en la legislación, que la legislación pues estaba ahí en un lado y yo me ponía con la legislación encima y este cuaderno primero lo escribía y después repasaba sobre el cuaderno con la ley por delante. En este caso, por ejemplo, el tema es de droga, del tema de drogodependencia y adicciones, pero al fin y al cabo da igual la temática que sea, ¿vale? Yo ponía lo que normalmente se me olvidaba, ya tipo esquema, ya con palabras clave, y lo que sí hacía era que cuando terminaba del tema, ¿veis? Ponía una pregunta de un examen de la administración local o autonómica que yo hubiese fallado o aunque la hubiese acertado, pero una pregunta relacionada con ese tema, ¿vale? Para ver qué tipología pregunta, si yo esa pregunta de otros exámenes lo tenía. La verdad es que tener exámenes anteriores os ayuda un montonazo. Como veis, recuerda, me ponía esta posis de el número de teléfono de las adicciones en Andalucía era muy preguntado, algunas veces la habían preguntado, entonces yo ya me lo ponía como un recordatorio. Mirad, aquí lo mismo, si había cosas que estaban en común, pues aquí usaba reglas de memorización, pues decir, meto en un cuadradito lo que está en común en unos o en otros. Aquí teníamos la ley, yo destacaba lo principal de la ley y como siempre os digo, así trabajaba toda la parte de la ley, todo lo que estuviera dentro de mi temario, me sacaba post-it con cosas que tenía que recordar, ¿vale? Para que visualmente me asaltara a la vista. Y finalmente, al final de cada tema, yo cogía todos los exámenes que tenía de años anteriores, que algunos lo podéis encontrar en internet, otros no, pero en fin, si tenéis esa suerte, eso es un material súper necesario. Pues ponía las preguntas que habían caído con las respuestas que las subrayaba de amarillo, ¿vale? Entonces analizaba todas las posibles preguntas. Así
sucesivamente con todos los temas. Como veis, yo lo escribía y una vez que lo escribía, lo analizaba y relacionaba conceptos con una cosa u otra o le echaba un color específico y aunque me lo estudiara por la ley, lo volvía a repasar por aquí porque aquí tenía los conceptos más clave. Como os estáis dando cuenta, esto no son para nada resúmenes porque hacer un resumen para un tipo test es dar el primer paso para suspender ese tipo test. Porque los resúmenes vienen bien para lo que son desarrollo, pero para ti una cosa que te van a preguntar un test de verdadero o falso o de 4 respuestas, di la que es errónea, te tienes que estudiar el temario entero, ¿vale? Bien sea por legislación o no. Como veis, al final de este tema, que era inmigración, pues lo mismo, lo que habían preguntado. Y así sucesivamente lo hice en todos, ¿veis? Seleccionaba hasta códigos de colores. Ponía post-it recordatorio para que me llamara la atención, para ayudar a mi vista oye, hasta con rotulador, el teléfono, los teléfonos eran preguntados en trabajo social en una época. Y así sucesivamente. Lo que os digo es, para un tipo test necesarios resúmenes, definitivamente no. No necesitas resúmenes. Lo que necesitas es estudiártelo directamente de la ley e ir anotando en esta libreta, que la podéis considerar pues una libreta de contenido que se me suele olvidar normalmente, una libreta en la que se especifique qué cosas han caído, qué cosas no y sobre todo que te ayude a la vista para que cuando tú tengas la ley por encima te ayude a visualizarlo. Pero un esquema realmente no, esto es una libreta de datos concretos. Por ejemplo, mira, recuerda y está todo con post-it para que me llame la atención. Y bueno, pues nada, así hice todo lo que era la libreta. Como veis, pues bastante densa porque eran bastantes temas. Y ya está, espero que os ayude mucho. Os insisto, si podéis analizar preguntas de otros exámenes, muchísimo mejor.